De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, dar el agradecimiento a CIS y felicitarlo por difundir estos temas de interés importante para la salud pública, ¿no? Especialmente pues en el tema de la inmunización y especialmente de los eventos adversos, los llamados de SAVI, ¿no? Eh, Justo el día de hoy vamos a tocar el tema relacionado con las manifestaciones clínicas de los principales SAVI, ¿no? Y lo que hemos preparado para el día de hoy es un poco ver cómo es que nosotros debemos estar alerta y vigilantes de manera permanente frente a estos eventos. Es a través de la farmacovigilancia de las vacunas, ¿no? De los diferentes productos biológicos, porque también para reducir el riesgo de enfermedades prevenibles por vacunas, también podemos hacerlo a través de otros productos biológicos también, ¿no? Entonces, saber, bueno, ya que es una vacuna, me imagino que ya lo conocen, que han estado tratando el tema en la ponencia anterior, de qué se trata un ESAVI, cómo se clasifican los ESAVI, cuáles son las contraindicaciones y precauciones, ¿no? Eh, que debemos tener en el manejo de las vacunas, las manifestaciones clínicas más importantes de los ESAVI, ¿no? Entonces, nosotros tenemos todos los establecimientos de salud la responsabilidad, ¿no? de hacer la vigilancia permanente, no solamente de las vacunas, sino de todos los productos farmacéuticos, ¿no? Y en especial de las vacunas a través de la farmacovigilancia de vacunas, ¿no? ¿Y a qué se refiere la farmacovigilancia de vacunas? Nos referimos pues a una ciencia, ¿no? Eh, en la cual se desarrollan un conjunto de actividades relacionadas con la detección, con la evaluación, ¿no? Con la comprensión, la comunicación de cualquier evento adverso que ocurre después de la inmunización, ¿no? O de la aplicación de una vacuna, ¿no? También otros problemas relacionados con la vacuna o la inmunización y con la prevención de efectos adversos que debemos tener en cuenta frente al uso de las vacunas y la inmunización, ¿no? Eh, Esto es la definición que lo da el Consejo de la Organización Internacional de Ciencias Médicas, ¿no? Y que a la fecha está vigente, ¿no? Entonces, ¿qué productos biológicos, ¿no? hay que tener en cuenta en esa vigilancia, ¿no? Entonces, en primer lugar están las vacunas, ¿no? Las vacunas es una forma de inmunización activa, ¿no? En donde nosotros aplicamos un antígeno, ¿no? al individuo, ¿no? Para provocar una reacción, ¿no? Con la producción de anticuerpos, ¿no? Pero también tenemos otra forma de inmunizar, ¿no? De manera pasiva, que es a través de los sueros, ¿no? Entonces, en los sueros nosotros estamos colocando ya anticuerpos preformados, ¿no? Frente a la presencia de un agente patógeno o su antígeno que podría ocasionarnos un daño, ¿no? También se consideran dentro de estos productos biológicos a los alergenos, ¿no? Entonces, productos derivados de la sangre humana o y el plasma humano, ¿no? Otros productos biológicos como la heparina, ¿no? La toxina botulínica, la asparginasa, ¿no? Productos biotecnológicos, como es el ADN recombinante, ¿no? Y anticuerpos monoclonales que podrían también generar alguna reacción y que lo manejamos dentro de los productos biológicos con una intención de resolver algún problema relacionado con agentes patógenos, ¿no?
Entonces, ¿cómo consideramos a una vacuna, ¿no? Disculpe, voy a apagar porque hay una interferencia acá con... ¿no? Entonces decíamos, eh, las vacunas son productos biológicos que nos van a proporcionar, decíamos, una inmunidad adquirida de manera activa. ¿Por qué decimos que es activa? Porque vamos a estimular a nuestro sistema inmunológico para que en reacción a un antígeno, ¿no? Produzca sus propios anticuerpos, ¿no? Y por lo general las vacunas son específicas para determinadas enfermedades, ¿no? Entonces, cuando nosotros vacunamos, la persona vacunada va a producir anticuerpos, ¿no? Específicos relacionados al antígeno que le hemos aplicado, ¿no? Y por lo tanto, va a garantizar una resistencia frente a esa enfermedad, ¿no? Las vacunas se van a elaborar, pues, a partir de una forma, ya sea viva, atenuada, ¿no? Del mismo agente patógeno, o a través de ese agente ya muerto, ¿no? O a través de sus toxinas o sus antígenos, ¿no? Entonces, siempre es importante tener cuidado con aquellas formas vivas, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de la APO, la vacuna antipolio oral, ¿no? Eh, Razón, porque, sí, Turquita. porque importante es que estos, digamos, agentes al cual hemos quitado su potencia patógena, ¿no? Entonces, un agente patógeno va a tener características, los virus o las bacterias que producen las enfermedades. Nosotros, ¿qué evaluamos como factor importante? Por un lado es la infectividad, que es la capacidad que tiene la gente de poder ingresar al organismo de un huésped susceptible, ¿no? Luego viene la patogenicidad, ¿no? Entonces, la infección no necesariamente va a producir enfermedad, ¿no? Entonces, en el caso de las vacunas, por ejemplo, la APO tiene capacidad infectiva, pero le hemos quitado su capacidad patogénica. Entonces, sí puede un niño vacunado con APO transmitir el virus vacunal a otros niños, ¿no? Y el otro factor importante que hay que considerar en los agentes es la virulencia, ¿no? ¿Qué es la virulencia? La capacidad de producir enfermedades graves o fatales, ¿no? Entonces, a las vacunas le hemos quitado, pues, esa capacidad patogénica y, por lo tanto, ya no tendrá capacidad virulenta, ¿no? O sea, no va a producir casos ni leves ni graves, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos poblaciones inmunodeprimidas, ¿no? Y hay bajas coberturas de las vacunas, ¿no? Es posible que el virus vacunal, ¿no? Pueda recobrar su capacidad patogénica, como que ha ocurrido, ¿no? En el año 2010 tuvimos un brote, ¿no? Ocasionado por virus vacunal, ¿no? Debido a que recobró capacidad patogénica, eh, digamos, el virus vacunal de la antipolio, ¿no? Y tuvimos cerca de 4 a 5 casos a nivel nacional, ¿no? Ocasionados cuando digamos, lo esperado es de 1 en 2 millones de dosis, ¿no? En esa época ocurrieron, pues, casos en cientos de dosis, ni siquiera, o cientos de miles, no millones de dosis, ¿no? Entonces, importante, por eso es la vigilancia, ¿no? De la aplicación de las vacunas y la búsqueda de los eventos adversos supuestamente atribuidos a la aplicación de esas vacunas, ¿no? Entonces, las vacunas pueden ser fabricadas, pues, a partir de virus, bacterias o toxoides, ¿no? Por su tipo de desarrollo tenemos vacunas vivas, atenuadas, las que estamos hablando,
Entonces, estas son importantes para vigilarlas permanentemente, porque decíamos que puede, en poblaciones inmunodeprimidas, desnutridas o con bajas coberturas, recobrarse la capacidad patogénica, ¿no? Tenemos vacunas inactivadas, tenemos los toxoides, ¿no? Subunidades recombinantes a través de polisacáridos o combinados, ¿no? El vector recombinante, vacunas de ADN, vacunas de ARN, como lo que hemos visto en el caso del COVID, por ejemplo, ¿no? O la anti-COVID, ¿no? ¿Y qué es un ESAVI, no? Entonces, todo producto biológico o farmacéutico tiene la posibilidad de generar una reacción adversa, ¿no? Entonces, antes de ser comercializados estos productos, tienen que pasar por una serie de investigaciones, ¿no? Primero tenemos las investigaciones de fase uno, luego fase 2, fase 3, ¿no? Fase uno y fase 2 fundamentalmente es para ver la farmacocinética, la farmacodinámica del producto. La fase 3 ya para ver cuáles son las posibles reacciones adversas y ver la seguridad de su uso en población, ¿no? Eh, Recién después de un estudio de fase 3 se puede comercializar un producto, ¿no? Sin embargo, vimos pues en la época del COVID, las vacunas, algunas de ellas se comercializaron antes de terminar sus y publicar sus estudios de fase 3, ¿no? ¿Qué es un ESAVI, no? Como sus siglas lo dicen, pues es un evento supuestamente atribuido a vacunación o inmunización, ¿no? Entonces, cualquier evento adverso asociado a la vacuna o a la inmunización, ¿no? Eh, que tiene asociación temporal y que hemos visto que no necesariamente es causal, por eso se llama supuestamente atribuido, ¿no? Entonces puede tratarse de cualquier signo desfavorable o involuntario, o puede ser un hallazgo anormal, ¿no? De laboratorio, o un síntoma o una enfermedad, ¿no? En una definición operacional, ¿no? Eh, es aquella que desencadena, pues, el proceso de investigación y que concluye con su clasificación final y la implementación de medidas correctivas, ¿no? Entonces, por lo general, nosotros investigamos de manera rigurosa a los exámenes severos, ¿no? Los leves y moderados simplemente los notificamos, ¿no? Salvo, como dijo la ponente anterior, la licenciada, eh, si estos eventos es en conglomerados, también necesitamos hacer una investigación más rigurosa, ¿no? Según la OPS y la OMS, se define SAVI como cualquier situación de salud, ¿no? Que corresponde a un signo. Entonces, ¿qué es un signo? Es una manifestación clínica observable, verificable, ¿no? A un hallazgo anormal de laboratorio o a un síntoma. Entonces, un síntoma es una manifestación clínica que nos refiere a nosotros el paciente, por lo tanto no lo podemos percibir, simplemente vamos a escucharlo por referencia de la persona que lo está manifestando, ¿no? O puede ser una enfermedad, ¿no? Entonces, esta situación de salud que es desfavorable y no intencionada, definitivamente, nosotros cuando vacunamos, ¿no? No lo hacemos con intención de generar ninguna reacción en nuestros usuarios, en nuestros clientes, ¿no? Entonces, sin embargo, tratándose de un producto biológico, hay la posibilidad de que pueda ocurrir, pues, una reacción adversa. Y tratándose de una vacuna, se conoce como ESAVI, ¿no? Por lo tanto, es un evento no intencionado, ¿no? Luego de la vacunación o la inmunización, ¿no? Entonces, cuando decimos vacunación, porque estamos aplicando una vacuna, o inmunización podemos estar aplicando otro producto, como puede ser
un suero, por ejemplo, ¿no? Fundamentalmente importante tener en cuenta que los ESAVI no necesariamente tienen una relación causal, ¿no? Con el proceso de la vacunación o con la vacuna, ¿no? Y cuando hablamos de SAVI, globalmente nos estamos refiriendo a los SAVIs graves y no graves, ¿no? ¿Y cómo clasificamos a los SAVI, ¿no? Entonces hay cinco criterios para hacer la clasificación, ¿no? Entonces, primer criterio relacionado con la vacuna, o sea, con el producto biológico en sí, ¿no? Causado por una o más de las propiedades inherentes a esa vacuna o a sus componentes, ¿no? Eh, Puede ser relacionado con defectos de la calidad de la vacuna, ¿no? O sea, cómo lo fabricaron, ¿no? Cómo lo transportaron, cómo lo manejaron, ¿no? Entonces, causado por uno o más de los defectos de cómo se produjo o se fabricó dicha vacuna. Por eso habla de la calidad de la vacuna, ¿no? Incluyendo aquí los dispositivos que utilizamos para su administración, ¿no? Como pueden ser las agujas, las jeringas, ¿no? Según lo dispuesto por el fabricante, ¿no? También otro criterio de clasificación es relacionado con un error de inmunización, ¿no? Entonces, si esto puede estar relacionado o causado por la inadecuada manipulación, por la inadecuada prescripción o la inadecuada administración de la vacuna, ¿no? Y que por su naturaleza, pues esto es necesariamente prevenible, ¿no? Porque si yo tengo un equipo, ¿no? Multidisciplinario que maneja adecuadamente la vacuna, entonces esto no debe suceder, ¿no? Puede suceder como lo que sucedió en la vacuna anti-COVID, ¿no? Cuando pusieron una vacuna y estuvieron poniendo el doble de la dosis, ¿no? Por una mala interpretación, ¿no? Y definitivamente casi todos hacían reacciones postvacunales, ¿no? Hicieron ESAVIS, ¿no? Claro, felizmente la mayoría fueron ESAVIS leves a moderados, pero pudo ser un poco más grave, ¿no? Entonces, importante, el manejo muy serio de la inmunización, ¿no? Entonces hay que tener el conocimiento pleno, ¿no? De, el tipo de vacuna que estamos manejando, de la dosis, el lugar de aplicación, ¿no? La vigilancia que hay que hacer en el momento postvacunal, ¿no? También puede ser otro criterio relacionado con la ansiedad a la inmunización, o sea, dependiente de la persona que va a ser vacunada, ¿no? Entonces hay personas que son muy ansiosas, ¿no? Y pueden hacer lipotimias, pueden hacer desmayos, ¿no? O algunos eventos somáticos, ¿no? Debido a la ansiedad, ¿no? O puede ser un evento coincidente, ¿no? Entonces, esto es algo importante, ¿no? Puede estar causado por otro problema de salud o por otra condición que no tiene nada que ver con la vacuna ni con el proceso de vacunación, pero que sin embargo se presenta justo coincidentemente con el momento que estamos vacunando, ¿no? Según su gravedad es otro criterio, ¿no? Entonces ahí tenemos los ESAVIS leve, ESAVIS moderado, ESAVIS grave, ¿no? Entonces, según la gravedad, consideramos un ESAVI leve cuando se presenta pues, con signos y síntomas que son fácilmente tolerados por el paciente, ¿no? O por la persona inmunizada, ¿no? En este caso no le llamamos paciente porque es una persona sana a la cual le estamos aplicando un producto con el objetivo de prevenir o disminuir el riesgo, ¿no? Frente a una amenaza de algún patógeno externo, ¿no? Importante para ser considerado leve es que no necesite o no requiera tratamiento ni hospitalización, ¿no? Entonces, si le damos tratamiento y lo hospitalizamos, ya se convierte en un ESAVI moderado, ¿no? Entonces, ¿qué es un ESAVI moderado? Es aquel ESAVI en el cual se va a requerir el tratamiento farmacológico, ¿no? O va a haber un aumento de la frecuencia de la observación del paciente, o sea, tengo que observarlo por un periodo más largo, ¿no? Los ESAVIs leve y moderado
son considerados no severos, ¿no? Por lo tanto, pues sí son notificables, vamos a tomar en cuenta, vamos a notificarlo a través del sistema de farmacovigilancia. Por lo tanto, lo notificamos a el Comité de Farmacovigilancia y de aquí lo elevamos al eh, Comité Central de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de DIGEMIT, ¿no? Entonces, DIGEMIT es la Dirección General de Medicamentos y Drogas, ¿no? Que hace el monitoreo y, digamos, la validación de la prescripción de los diferentes productos farmacológicos y biológicos, ¿no? Y un SAB grave, también conocido como severo, ¿no? Acá se considera todo SABI que cumpla con uno más de los siguientes criterios. Entonces hay que tener en cuenta siempre estos criterios. Primero, que pueda generar muerte, ¿no? O sea, que resulta en muerte, ¿no? O que genera una emergencia, ¿no? ¿Qué es una emergencia? Es un problema de salud que pone en riesgo inminente la vida de la persona, ¿no? Entonces amenaza la vida, ¿no? Y que por lo tanto requiere hospitalización o una prolongada hospitalización, o también puede prolongar la hospitalización. O sea, en personas que están hospitalizadas y que normalmente deben salir en poco tiempo, debido a un ESAVI, vamos a prolongar su hospitalización, ¿no? O puede generar una discapacidad significativa o permanente, ¿no? O provoca aborto o una anomalía congénita, ¿no? Entonces, cualquiera de estos criterios nos van a determinar, pues, de que se considere un ESAVI grave o severo, ¿no? Por lo tanto, estos ESAVI graves o severos estamos en la obligación también de notificarlos y seguirlos y hacer una investigación rigurosa, ¿no? Para ver, digamos, su causalidad, el análisis de causalidad y también la potencialidad de los posibles complicaciones o daños, ¿no? Entonces, ya no se notifica al comité, sino tiene que comunicarse al CDC, el Centro de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, ¿no? Antes conocido como Dirección de Epidemiología, ¿no? En los hospitales, ¿no? Yo trabajo en un hospital nivel 3.1, ¿no? Tenemos ahí la oficina de epidemiología, entonces estos SAVI severos tienen que ser inmediatamente notificados a epidemiología y nosotros inmediatamente tenemos que reportarlo, ¿no? En este caso a la DIRIS y también con copia al CDC inmediatamente, ¿no? Entonces, también tenemos los llamados eventos adversos de interés especial, ¿no? Eh, Estos son eventos de importancia médica previamente identificados y predefinidos que pueden estar asociados causalmente con una vacuna, ¿no? Se debe vigilar cuidadosamente y confirmar mediante estudios específicos adicionales. Fundamentalmente, esto acá incluye especialmente a los SAVIs graves, ¿no? Entonces, y son aquellos que ocurrieron pues con otras vacunas, como puede ser el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Las encefalomielitis aguda diseminada o la anafilaxia, ¿no? Puede estar relacionado con nuevas plataformas o nuevas formas de inmunización, ¿no? Puede estar relacionados con los coadyuvantes, ¿no? O sea, las sustancias que acompañan a la estabilidad y la mejor aplicabilidad de la vacuna, ¿no? Los llamados ayuvantes, ¿no? Se relaciona con una falta de inmunogenicidad de la vacuna, ¿no? Y pueden ser específicos para determinados grupos de población, ¿no? Entonces, a veces hay ciertas condiciones que tienen que ver con la edad, con la raza, ¿no? Con factores biológicos propios de la persona también, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, si uno es alérgico, entonces puede estar con mayor riesgo a la anafilaxia, ¿no? Entonces a veces preguntamos pues, si es alérgico
a qué productos son alérgicos. Si es alérgico al huevo, por ejemplo, a veces utilizamos, ¿no? Eh, para la producción de vacunas, se producen con productos relacionados con el huevo, ¿no? Entonces puede generar ahí anafilaxia, puede producir miocarditis, puede producir pericarditis, ¿no? Entonces miocarditis es un problema del músculo cardíaco, pericarditis de la parte periférica del corazón, ¿no? El síndrome de Stevens-Johnson, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de dificultad respiratoria aguda, etcétera. Otra cosa importante acá es que luego de la vacunación se presentaron un ESAVI severo, ¿no? Eh, Hay que clasificar, pues, de qué tipo de SAVI o frente a qué tipo de SAVI estamos, ¿no? Entonces puede ser, decíamos, un evento coincidente, entonces importante, puede ser un evento relacionado a la vacuna o relacionado con el error en la inmunización o con fallas en la inmunización, ¿no? Dos ejemplos, en un evento coincidente, por ejemplo, puede haber la neumonía o puede haber diarrea, ¿no? Trastornos gastrointestinales, o puede haber de repente una enfermedad presente en un brote de dengue, ¿no? Con signos de alarma, ¿no? Entonces, ver por otro puede ser un trastorno neurológico por ruptura de un aneurisma cerebral, ¿no? O una complicación de la diabetes como la cetoacidosis diabética o el síndrome Guillain-Barré debido a Campylobacter jejuni, ¿no? Especialmente en los criadores de aves de corral, es muy frecuente, ¿no? Entonces, no se trata de la vacuna, sino se trata de un evento patogénico que está coincidiendo con el momento de la vacuna. Entonces, es importante, hay que verificar eso, ¿no? Puede ser relacionado a la vacuna. Entonces, esto sí es una reacción producida por algún componente de la vacuna y aquí sí tiene que cumplir los criterios de causalidad, ¿no? Ejemplo, está la anafilaxia, como ocurrieron muchos casos de anafilaxia cuando vacunamos con la vacuna Pfizer para el COVID, ¿no? El síndrome de trombosis trombocitopénica debido a la vacuna AstraZeneca, anti-COVID, ¿no? O en el caso de la vacuna Pfizer, también se encontraron casos de miocarditis, pericarditis asociados a los componentes de la vacuna, ¿no? Entonces, en este caso sí es importante verificar, pues, que haya o cumpla con los criterios de causalidad, ¿no? Entonces, los criterios de causalidad, principalmente tener el criterio sine qua non de la causalidad, ¿no? Que es lo que se llama la secuencia temporal, ¿no? Es que antes del evento tiene que estar la vacuna primero, pues, ¿no? Luego está la fuerza de asociación, tenemos luego la eh, magnitud de asociación, ¿no? La reversibilidad, ¿no? En el caso de que puede tratarse de una relación con el error en la inmunización, ¿no? Entonces hay que ver ahí por inadecuado almacenamiento, ¿no? O por inadecuada manipulación y administración de la vacuna, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos abscesos en el sitio de la vacunación, ¿no? O muerte por administración de otro medicamento en vez de la vacuna. Este es un problema a veces crítico y a veces sucede, pues cuando hay una mala preparación del equipo que tiene que manejar la vacuna, ¿no? Puede ser relacionado a defecto de la calidad de la vacuna, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se puede presentar aún sin la vacuna, ¿no? Ejemplo, infección por vial contaminado. Entonces, a veces ya vienen vacunas en sus viales y si el vial está contaminado, entonces voy a generarle ahí una transmisión de una infección, ¿no?
Evento relacionado a la ansiedad por la inmunización, ¿no? Entonces, esto es propio de la persona que va a recibir la vacuna, ¿no? Entonces, fundamentalmente vamos a ver pues, los síncopes vagovagales en personas ansiosas, ¿no? Luego de la vacunación, ¿no? Las lipotimias, los desmayos, ¿no? O puede ser un evento no concluyente o indeterminado, ¿no? Cuando decimos que es un evento no concluyente o indeterminado, cuando no tenemos la evidencia suficiente para hacer su adecuada clasificación, ¿no? Entonces, importante siempre tomar en cuenta todos los datos y tener toda la información disponible para poder clasificar adecuadamente a, digamos, los tipos de SAVI frente a los cuales vamos a estar expuestos, ¿no? Entonces, importante aquí conocer pues el ciclo de la vigilancia de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que tener la capacidad de detectar oportunamente el ESAVI, ¿no? Entonces, número uno es la oportunidad en la detección del ESAVI, ¿no? Segundo es la notificación, ¿no? Si detectamos un ESAVI, estamos obligados a notificarlo, ¿no? No podemos dejar que se escape, ¿no? Entonces, para eso es necesario tener conocimiento y manejo y disponibilidad de todos los medios autorizados, ¿no? Como son los formatos, los reportes, ¿no? Conocer los plazos, ¿no? Y conocer el flujograma de la notificación, ¿no? Entonces, esto tiene que estar conocido por todo el equipo multidisciplinario que está manejando la inmunización, ¿no? Tercero, reportar al sistema de vigilancia, ¿no? Entonces, si es un SAVI leve, ¿no? A moderado, lo vamos a reportar al sistema de farmacovigilancia, ¿no? Y si es un sistema grave o severo, tenemos que reportarlo al sistema de farmacovigilancia epidemiológico. Cuarto es la investigación, ¿no? Entonces decíamos, solamente investigamos, ¿no? Y hacemos un seguimiento riguroso para ver la causalidad y la trascendencia de aquellos ESAVIs graves y de los ESAVIs en conglomerados, ¿no? Y también cuando hay errores operativos, ¿no? Por ejemplo, en el caso que hubo un error operativo, creo que fue en la tercera dosis de la vacuna anti-COVID, ¿no? Donde dieron una duplicidad, un doble de la dosis. En vez de aplicar la dosis adecuada, dieron el doble de la dosis, ¿no? Entonces es un error operativo definitivamente, ¿no? Eh, Quinto es la calidad de la información. Entonces, importante aquí saber qué datos son los mínimos necesarios, ¿no? Y que deben estar para poder nosotros hacer una adecuada clasificación del ESAVI y tener toda la información necesaria para hacer el seguimiento, ¿no? Y el análisis causal también, ¿no? Sexto, la evaluación de la causalidad y la clasificación, ¿no? Entonces, los ESAVI severos, necesariamente hay que hacer un análisis de causalidad, ¿no? ¿Y quién es el responsable de hacer ese análisis? Es el Comité Nacional de Clasificación de Casos de ESAVI, ¿no? Entonces, nosotros participamos en esta evaluación, ¿no? Pero el responsable de hacer la evaluación de causalidad y clasificación final es el Comité Nacional, ¿no? Que tiene sus referentes a nivel del hospital y también pues a nivel de la DIRIS, ¿no? Pero al final es en el nivel nacional donde se clasifica, ¿no? Entonces, séptimo está la farmacovigilancia epidemiológica de inmunizaciones, ¿no? Donde tenemos que tener toda la información y hacer la retroalimentación, ¿no? Con las recomendaciones y acciones correctivas para que no vuelva a suceder, pues, ¿no? Y para poder evitar, ¿no? Aquellos eventos adversos que pueden ser trascendentes, ¿no? Para la salud y la vida de las personas inmunizadas, ¿no?
Entonces tenemos aquí un cuadro de clasificación de eventos adversos relacionados con la vacuna, ¿no? Entonces, este cuadro fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En el 2020, ¿no? Y tenemos aquí, pues, reacciones relacionadas con el contenido de la vacuna, puede ser, ¿no? Reacción relacionada con el defecto de la calidad de la vacuna, reacción causada por un error de vacunación, reacción relacionada con la ansiedad asociada a la vacunación, puede ser un evento coincidente con la vacunación, ¿no? Entonces, estas cinco posibilidades, ¿no? Entonces, la primera dice reacción relacionada con el contenido de la vacuna, ¿no? Esta reacción está causada o precipitada por uno o más de los componentes o de las propiedades de la propia vacuna. O sea, es inherente a la vacuna, ¿no? Ejemplo, puede ser enrojecimiento, estos leves, dolor, tumefacción, ¿no? En el hombro después de la aplicación de la vacuna DPT, por ejemplo, ¿no? Eh, Reacción relacionada con defecto en la calidad de la vacuna, ¿no? Y la reacción está causada o precipitada por uno o más defectos de la calidad del producto, ¿no? O de los productos o dispositivos que se usan para su administración, ¿no? Ejemplo, insuficiente inactivación del virus de la polio, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo no le he quitado ¿qué es lo que le inactivamos al virus de la polio? Decíamos la capacidad patogénica, ¿no? No le inactivamos su capacidad infectiva, ¿no? La infectividad permanece, pero sí le quitamos su capacidad patogénica. ¿Qué es la capacidad patogénica? La capacidad de producir enfermedad, ¿no? Entonces, si no he hecho una buena inactivación de la patogenicidad, entonces puede ser que produzca la poliomielitis por la vacuna, ¿no? Reacción causada por un error de vacunación, ¿no? Entonces, reacción debido a una inadecuada manipulación, una inadecuada prescripción o una administración inadecuada de la vacuna, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, la transmisión de una infección por un vial contaminado, ¿no? Reacción relacionada con la ansiedad asociada a la vacuna. ¿Qué vamos a observar aquí? Que hay una reacción que se causa debido a que la persona está ansiosa por la vacunación, ¿no? Y que puede ser antes, o puede ocurrir durante, o puede ocurrir después de la aplicación de la vacuna, ¿no? Ejemplo puede ser el síncope vasovagal, ¿no? Es el desmayo que le llamamos nosotros, ¿no? Tras la vacunación, fundamentalmente se produce en niños y adolescentes, ¿no? Evento coincidente con la vacunación. Entonces ya vimos, puede ser una fiebre causada por una infección eh, precedente o coincidente con el momento que estoy vacunando. Por eso es importante preguntar si están recibiendo algún tratamiento o tienen alguna enfermedad activa en el momento de la vacuna, ¿no? ¿Y cuáles son los puntos clave para la evaluación de la causalidad de un evento adverso relacionado con la vacuna, ¿no? Entonces nosotros decíamos, uno de los eventos más importantes primero es lo que se llama la secuencia temporal, ¿no? Entonces, ¿qué es la secuencia temporal? Que para yo saber que es causal, eh, en este caso, el agente causal tiene que estar presente antes del evento, ¿no? Otro criterio es la consistencia de los resultados, que se llama la coherencia, ¿no? Según los criterios de causalidad de Dolly Hill, ¿no? La coherencia es importante también, ¿no? Entonces, ¿qué es la coherencia? Que estos eventos sucedan en diferentes hechos de investigación, ¿no? Que son idénticos, ¿no? Entonces, el otro es la fuerza de asociación, ¿no? Entonces, la asociación debe ser en relación a la magnitud, ¿no? Entonces, del mismo modo, pues va a estar relacionado con lo que se llama el evento dosis-respuesta, ¿no? Entonces, a mayor dosis, mayor posibilidad de una reacción, ¿no? Entonces, lo que pasó en la vacuna anti-COVID, ¿no? Entonces, si dimos una dosis doble, entonces la posibilidad de reacción fue mucho mayor, ¿no?
y efectivamente todos los que recibieron la dosis doble, casi el 90% hicieron SABIs felizmente leves a moderados, ¿no? La relación temporal, que es el criterio sine qua non, decíamos, o sea, tiene que ser primero, en este caso, la exposición a la vacuna y luego la reacción, ¿no? Pero si la reacción estuvo antes que la aplicación de la vacuna, entonces no es causal, pues, ¿no? Y la plausibilidad biológica es la posibilidad biológica, ¿no? O sea, tiene que ser un evento científicamente demostrado, ¿no? Y que coincida, pues, con la historia natural de los eventos o las reacciones, ¿no? Entonces, frente a estas condiciones y estas situaciones, hay contraindicaciones y precauciones que tenemos que tomar en cuenta en las vacunas, ¿no? Entonces, en la actualidad existen pues muy pocas contraindicaciones para las vacunas, porque pasan por una investigación rigurosa, ¿no? Entonces, ninguna vacuna es o debe ser, digamos, comercializada o aplicada a la población si no ha pasado por un estudio de fase 3, un estudio experimental de fase 3, ¿no? Pero antes del estudio de fase 3 pasa por los estudios in vitro primero, ¿no? Luego vienen los estudios de fase uno para ver la farmacocinética, la farmacodinámica, fase 2, ¿no? Y la fase 3 para ver ya la seguridad frente a las posibles reacciones que puedan presentarse, ¿no? Entonces es importante pues que todos aquellos que manejamos vacunas, ¿no? Tenemos que conocer, ¿no? Detalladamente las características de la vacuna, ¿no? Y cuáles son sus potenciales riesgos, ¿no? Entonces es importante acá diferenciar claramente entre lo que son contraindicaciones y precauciones, ¿no? O sea, una cosa es precaución y la otra cosa es contraindicación. ¿Qué es una contraindicación? Lo que determina que no debo aplicarle a la persona, ¿no? O sea, contraindica la aplicación, ¿no? Precaución, que sí lo aplico, pero que tengo que estar vigilando al paciente para ver si hay una posible reacción, ¿no? Entonces, las falsas contraindicaciones suponen pues una oportunidad de vacuna perdida, ¿no? Entonces, a veces una precaución lo estamos considerando como una contraindicación, ¿no? Y eso va a hacer que se pierdan oportunidades de vacunar a las personas que necesitan ser vacunadas, ¿no? Entonces, la contraindicación en la mayoría de las ocasiones siempre va a estar basada pues en la estimación del riesgo-beneficio, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que si el riesgo es bajo y el beneficio es alto, yo debo valorar ahí si contraindico o no contraindico la vacuna, ¿no? Entonces, cuando el beneficio previsible para el sujeto que va a hacer recibir la vacuna es menor que el riesgo, ¿no? Entonces, eh, definitivamente lo contraindico, pues, ¿no? Las precauciones y contraindicaciones definidas en la ficha técnica de cada vacuna pueden cambiar con el tiempo, esto es importante, ¿no? Entonces, cada lote que nosotros recibimos de vacunas, estamos obligados a difundir, ¿no? Porque ahí tiene un inserto que va a determinar cuáles son las precauciones y las contraindicaciones, ¿no? Por lo tanto, hay que estar revisando permanentemente esas fichas actualizadas, ¿no? Entonces, quienes manejamos vacunas, estamos obligados a leer, ¿no? Estas fichas técnicas y difundirlo y actualizar a todo nuestro equipo multidisciplinario que maneja las vacunas, ¿no? Entonces, el profesional que administra las vacunas es responsable de conocer tanto las contraindicaciones como las precauciones vigentes en, en el momento, en el espacio donde ejerce esta actividad, ¿no? Entonces, en este caso, los que manejamos vacunas estamos obligados a conocer esas contraindicaciones y precauciones, ¿no? Y si lo conozco, tengo que difundirlo y socializarlo, ¿no? O sea, no solamente difundirlo, hay que socializarlo, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre difusión y socialización, ¿no? Entonces, yo puedo difundirlo a través de un volante, ¿no? A través de una ficha técnica, eh, pero socializar significa eh,
capacitar al personal, ¿no? Evaluarlo, ¿no? Y saber si realmente entendió y comprendió, ¿no? Cuáles son las precauciones y contraindicaciones, ¿no? Antes de vacunar, se comprobará si el paciente tiene contraindicaciones temporales o permanentes para ser vacunado. Esto es importantísimo, ¿no? Entonces, siempre los que aplicamos inyectables, en este caso vacunas, ¿no? Entonces hay que los cinco seguros, ¿no? Entonces, ver el producto, la dosis, la vía, el paciente, ¿no? Y la técnica, ¿no? Entonces, hay contraindicaciones permanentes para las vacunas, ¿no? ¿Cuándo es una contraindicación permanente? Una reacción alérgica anafiláctica a una dosis previa, por ejemplo. Entonces, una persona que hay vacunas que son, hay que aplicarlo en más de un momento, ¿no? Eh, como la pentavalente, por ejemplo, ¿no? Entonces, si en la primera dosis hizo una reacción alérgica anafiláctica, entonces definitivamente voy a contraindicar la vacuna, las siguientes dosis en esta persona, ¿no? ¿Debido a qué? Porque algún componente está generando esa contraindicación, ¿no? Entonces, importante reconocer, ¿no? Y saber si hay una reacción alérgica anafiláctica es un SAVI severo, ¿no? O grave, ¿no? Entonces, estamos obligados a hacer el análisis de causalidad, ¿no? Y ver qué componente es el responsable que está generando dicha reacción, ¿no? Entonces, si tiene ese componente, a ese tipo de persona que tiene esa reacción, no le voy a volver a aplicar. Entonces, hay una contraindicación permanente. Entonces, también puede ser contraindicación permanente cuando hay antecedente de encefalopatía o encefalitis, ¿no? En los 7 días posteriores a la recepción de una dosis de cualquier vacuna con un componente antipertúsico. Esto es, generalmente lo observamos en la vacuna contra la tosferina, ¿no? En el DPT, por ejemplo. Tuvimos en el año 2002, creo que hubo reacciones severas que provocaron la muerte. Hubieron como algo de 7 muertos, ¿no? En todo el país, ¿no? Eh, y definitivamente pues, se hizo la investigación y estaba relacionado al componente antipertúsico, ¿no? Entonces ahí ya no aplicamos la DPT, ¿no? Sino el DT nomás, ¿no? Entonces no atribuirles a otra causa, ¿no? Luego tenemos otra contraindicación permanente cuando hay inmunodeficiencia combinada grave, ¿no? Y los antecedentes de invaginación intestinal en los niños, ¿no? Entonces estas son contraindicaciones permanentes para recibir vacunas contra el rotavirus, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta información está en el inserto del lote vacunal que recibimos, ¿no? Entonces, estamos obligados a estar permanentemente observando, leyendo y actualizando, ¿no? Tenemos algunas contraindicaciones temporales, ¿no? Por ejemplo, puede ser el embarazo y la inmunodepresión o inmunosupresión, ¿no? Son los ejemplos más comunes, ¿no? Con los cuales hacemos contraindicación temporal, ¿no? Entonces, mientras esté gestando, entonces no lo vacunamos, ¿no? ¿En qué casos? Especialmente en vacunas víricas o bacterianas atenuadas, ¿no? Entonces, donde le estamos aplicando nosotros el agente atenuado, es agente vivo, pero atenuado. Entonces, es posible que un inmunodeprimido pueda generar la enfermedad, ¿no? Entonces, definitivamente, preferiblemente en esos casos, no aplicarlo mientras esté en esa condición, ¿no? Entonces, las condiciones temporales van a permitir pues, la administración de una vacuna una vez que se modifique dicha situación, ¿no? Ejemplo, en el caso del embarazo, ¿no?
Entonces, en una situación que contraindica de forma temporal la administración de cualquier vacuna atenuada, acuérdese esto, ¿no? Ya sea vírica o bacteriana, que es una vacuna atenuada, donde el agente vacunal es el mismo agente patógeno al cual le hemos quitado su capacidad patogénica, ¿no? Por eso se llama atenuado, ¿no? Entonces, los registros de mujeres vacunadas inadvertidamente durante el embarazo con triple vírica o varicela demuestran pues que no se ha producido casos de síndrome de rubiola congénita ni varicela congénita, ¿no? Entonces, el riesgo no es tan grande, sin embargo, es posible, ¿no? Decíamos, a veces se produce uno en 1 millón o 2 millones de dosis, ¿no? Pero igual, pues, nosotros no sabemos cuál va a ser ese caso, ¿no? No significa que tengo que aplicar necesariamente los 2 millones de dosis para que se produzca el caso, sino dentro de esos 2 millones puede producirse, ¿no? Como lo que ocurrió en el año 2010, ¿no? Con la vacuna antipolio, por ejemplo, ¿no? Riesgo en todo caso es mucho menor aquí que el de la infección natural durante el embarazo, ¿no? Entonces, las vacunas inactivadas se pueden administrar en el embarazo, ¿no? Eh, Ejemplo como la DPT, sí se puede aplicar, ¿no? Eh, Dice la vacuna de la gripe, ¿no? De la influenza, ¿no? Se puede aplicar en cualquier trimestre del embarazo, ¿no? Y la DPT generalmente hay que aplicarlo entre las 27 y 36 semanas de gestación. Antes no, ¿no? Otra contraindicación temporal es la inmunodepresión, decíamos, ¿no? Entonces, personas inmunodeprimidas o que están en tratamiento inmunosupresor, ¿no? Entonces hay que contraindicar, ¿no? La vacunación, ¿no? Con algunas excepciones, ¿no? ¿De qué vacunas? Siempre de vacunas vivas atenuadas, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, niños con niveles de linfocitos CD4 superiores al 15% pueden recibir la vacuna triple vírica, ¿no? Entonces, en estos casos hay que medirles el nivel de CD4 que tienen para definir si lo vacunamos o no lo vacunamos, ¿no? Entonces, en nuestro país, los niños sanos que conviven con personas inmunodeprimidas pueden y deben recibir todas las vacunas del calendario, ¿no? Que correspondan a su edad. Ahí no está contraindicado, solamente las personas que tengan el cuadro de inmunodepresión, ¿no? Cualquier enfermedad moderada o grave, ¿no? Entonces puede tener una contraindicación temporal, por ejemplo, en las personas con crisis asmática, en el momento de la crisis, no en los asmáticos, ¿no? Sino en el momento que está con crisis asmática, puedo agravar el caso y mandarlo al estatus, incluso a la insuficiencia respiratoria, ¿no? O personas que están con una cardiopatía descompensada, ¿no? O tienen una diarrea aguda profusa, ¿no? Eh, Puede ser con fiebre o sin fiebre, ¿no? Entonces, es una contraindicación temporal, ¿no? También la edad de la persona que va a recibir la administración de la vacuna, ¿no? Entonces, la edad de la administración puede considerarse una contraindicación, ¿no? Entonces, la vacuna triple vírica no se aconseja administrar antes de los 11 meses de vida. Entonces, es importante tomar en cuenta esos datos, ¿no? Salvo en situaciones epidémicas que podemos aplicarlo a partir de los 6 meses de edad, pues, pero de manera regular, lo ideal es siempre aplicarlo cuando ya tienen más de 11 meses, ¿no? Igualmente, la vacuna frente a la hepatitis A, ¿no? Se administra a partir de los 12 meses de edad, ¿no? La antigripal a partir de los 6 meses de edad, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta el momento el grupo etario, ¿no? Y la edad, ¿no? Límite en la cual debemos aplicar las vacunas, ¿no? Entonces, importante, decíamos, pues, que las vacunas, antes de ser comercializadas y usadas en población, tienen una investigación muy rigurosa, ¿no?
Por lo general, para producir una vacuna, eh, tiene una investigación que dura entre 10 a 15 años, ¿no? Ahí más o menos después el proceso, ¿no? Para generar una nueva vacuna, ¿no? ¿Cuántos años tiene que pasar de investigación, ¿no? Claro, la vacuna anti-COVID lo producimos en año y medio a 2 años, ¿no? Porque estuvimos frente a una pandemia, ¿no? Y bueno, se dedicaron las investigaciones de manera específica a digamos, a la búsqueda de la seguridad de estas vacunas, ¿no? Y el control de las reacciones adversas severas fundamentalmente, ¿no? Pero por lo general, pues lleva un tiempo largo de investigación y de garantizar, pues, la alta seguridad, ¿no? Y el alto beneficio y el bajo riesgo en el uso, ¿no? Entonces, fase uno, fase 2, fase 3. Fase uno, farmacocinética, farmacodinámica. Fase 2, la seguridad para el control de reacciones adversas. Fase 3, y seguimos vigilando, ¿no? Los estudios de fase 4 son los estudios de farmacovigilancia, ¿no? Entonces, si ahí nuestra muestra de investigación no son millones de dosis ya, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de los ESAVI, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, importante es saber reconocer qué manifestaciones debemos tener en cuenta para poder clasificar frente a qué ESAVI estamos, o si estamos o no frente a un ESAVI. Entonces, sabemos que los ESAVI son eventos médicos ocurridos tras la vacunación, ¿no? Y que pueden o no estar relacionados causalmente con la vacuna administrada, ¿no? ¿Qué significa causalmente? Que exista pues el criterio de asociación, ¿no? Causal o etiológico con la vacuna, ¿no? Entonces tenemos en la clasificación de SAVIS, tenemos reacciones locales, hay reacciones sistémicas, hay reacciones alérgicas, hay reacciones neurológicas, hay reacciones hematológicas, reacciones vasculares, psicógenas e inespecíficas, ¿no? Entonces, ahí tenemos 8 grupos de reacciones, ¿no? Entonces, en reacciones locales vamos a tener, por ejemplo, dolor, enrojecimiento, hinchazón, ¿no? Y es lo más común, ¿no? Y por lo general son autolimitadas, ¿no? O sea que no necesito darle tratamiento, ¿no? Generalmente ocurren entre las primeras 24 a 48 horas de aplicar la vacuna. Nódulos o induración en el sitio de inyección, es otra reacción local, ¿no? Esta puede persistir y puede durar hasta semanas, ¿no? Los abscesos, ¿no? Pueden ser estériles o infecciosos, ¿no? Reacciones sistémicas, ¿no? Sistémicas que comprometen toda la economía de nuestro organismo, o sea, todo nuestro organismo, ¿no? Ejemplo, la fiebre, ¿no? Puede ser fiebre leve a moderada y generalmente se presentan en las primeras 48 horas desde aplicada la vacuna, ¿no? El malestar general, las mialgias o artralgias, ¿no? Relacionados con la respuesta inmune a la vacuna, ¿no? Eso ya es una reacción orgánica del vacunado, ¿no? La cefalea o dolor de cabeza, ¿no? Común tras la vacuna de virus vivos atenuados, ¿no? Reacciones alérgicas, ¿no? Puede haber urticaria o erupción cutánea, ¿no? Entonces, ¿cómo lo evidenciamos? Con la aparición de ronches y mucho escozor o prurito, ¿no? Eh, Angioedema, ¿no? Es hinchazón de labios, párpados o de otras áreas, ¿no? Anafilaxia, que es lo más grave, ¿no? Entonces, esto es una emergencia médica que ya es caracterizada pues por una dificultad respiratoria, una baja de la presión arterial y un edema generalizado, ¿no? Que incluso si no lo atendemos inmediatamente puede llevar a la muerte.
a la persona vacunada, ¿no? Reacciones neurológicas también son graves, ¿no? Consideradas severas. Están las convulsiones, generalmente son febriles y pueden ser autolimitadas, ¿no? El síndrome Guillain-Barré, ¿no? Está asociado, pues, raramente con vacunas contra la influenza, fundamentalmente, ¿no? Eh, la neuritis braquial, ¿no? Es dolor e inflamación en el brazo por afectación nerviosa, ¿no? Entonces, esta neuritis braquial puede ser moderada, ¿no? Porque sí necesita tratamiento, ¿no? Reacciones hematológicas, tenemos la trombocitopenia, es la reducción severa de las plaquetas, ¿no? Y que puede poner en riesgo los factores o el sistema de coagulación sanguínea, ¿no? Entonces, generalmente está asociada, pues, a la vacuna triple viral, ¿no? Otra reacción severa es la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que es rara y con predisposición previa, o sea, no ocurre en cualquier persona, personas que están predispuestas, ¿no? Reacciones vasculares, puede haber vasculitis, ¿no? Que son inflamaciones de vasos sanguíneos, son casos raros, ¿no? Muy raros, ¿no? Fenómeno Nicolau, ¿no? Que es un daño vascular severo por inyección intravascular accidental, ¿no? Y esto es más accidental, ¿no? Reacciones psicógenas, está el síncope o desmayo, ¿no? Lo que mencionábamos, asociado a la ansiedad de la persona vacunada, ¿no? Hiperrespuesta al estrés, puede haber mareo, taquicardia, palidez, ¿no? También debido a la ansiedad, ¿no? Inespecíficas, puede haber, pues, el llanto persistente, generalmente en los niños, ¿no? Y en los lactantes especialmente, observado tras la vacunación con la DPT, ¿no? Difteria, eh, pertussis, tétanos, ¿no? Eh, y puede haber aquí también como un cuadro transitorio que es fatiga y pérdida del apetito, ¿no? O sea, o lipotimia llamamos, ¿no? Es común, pero es transitorio, ¿no? Realmente son casos leves a moderados, ¿no? Entonces, en las manifestaciones clínicas de los CESAVI, pues concluimos que la mayoría de los CESAVI son leves y autolimitados, ¿no? Las reacciones graves son muy raras, ¿no? Sin embargo, si es así, requieren un monitoreo estricto, ¿no? Y un manejo inmediato, ¿no? Eh, y hacer la vigilancia de la causalidad, ¿no? Importante para evitar trascendentes daños por los CESAVI es la vigilancia activa de los CESAVI, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite garantizar la vigilancia activa? Garantizar, pues, la seguridad de los programas de vacunación, ¿no? Entonces, cada vez que vacunamos a una persona, hay que tenerlo en una observación mínima de 15 minutos, ¿no? Y luego que lo mandamos a su casa, igual hay que estar durante las primeras 48 horas, fundamentalmente, preguntando si tiene alguna reacción, ¿no? Entonces, ante cualquier sospecha de SAVI grave, se debe notificar al sistema de vigilancia de salud pública correspondiente. Entonces, ¿a dónde se notifica? Los encargados de epidemiología de los establecimientos o a las oficinas de epidemiología en el caso de los hospitales, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias vamos a encontrar entre los SAVIs severos y no severos? Esto es importante. Después de este cuadrito, vamos a ver en relación a su característica, a su gravedad, evolución, duración, investigación, ¿no? La ficha que vamos a manejar, el flujo y con qué institución es la responsable de su vigilancia, ¿no? Y su monitoreo, ¿no? En cuanto a la frecuencia, ¿no? El leve moderado
es frecuente, ¿no? Son los más frecuentes, ¿no? Severos son muy raros, ¿no? Y tan raros que, como diríamos, se presentan pues uno en 1 a 2 millones de dosis, ¿no? Ejemplos de leve o moderado, tenemos síntomas generales, puede ser cefalea, malestar general, reacciones locales, otros, ¿no? Severos están las convulsiones, encefalitis, anafilaxia, enfermedades que afectan a algunos órganos, ¿no? Síndrome Guillain-Barré, ¿no? En cuanto a la gravedad, el leve a moderado no requiere evaluaciones posteriores, ¿no? Entonces, leve no requiere tratamiento, el moderado sí necesita tratamiento, ¿no? El severo sí necesariamente necesita hospitalización y atención inmediata, ¿no? Puede generar discapacidad y puede generar muerte, ¿no? Entonces son eventos de alta trascendencia, ¿no? Evolución. ¿No? El leve a moderado se limita espontáneamente, ¿no? O sea, puede durar hasta 48 horas, ¿no? El severo requiere atención médica. Si no lo atiendo, entonces no se autolimita, ¿no? La duración del leve a moderado puede durar entre 24 a 72 horas, ¿no? El severo puede ser inmediato, pero puede durar mucho tiempo también, ¿no? Cuando genera discapacidad ya puede ser permanente también, ¿no? Los causados por vacuna, el leve a moderado, generalmente sí, ¿no? El severo requiere investigación, ¿no? Para determinar ahí la causalidad, ¿no? Definitivamente, ¿no? Investigación, el leve a moderado no necesita investigación, ¿no? Salvo que ocurra en conglomerados nada más, ¿no? El severo necesariamente tiene que ser investigado, ¿no? Y una investigación rigurosa hasta determinar el análisis causal, ¿no? El leve a moderado, ¿con qué ficha lo notificamos? La ficha amarilla de los RAM, ¿no? Hay una ficha especial para ESAVIS, ¿no? El severo, hay la ficha de investigación clínico-epidemiológica, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa ficha? En la oficina de epidemiología lo tenemos. La ficha amarilla lo tiene el Comité de Farmacovigilancia, ¿no? En cuanto al flujo, el leve a moderado, la unidad de farmacovigilancia y tecnovigilancia, ¿no? El severo es la Red Nacional de Epidemiología, ¿no? En el leve a moderado, ¿qué institución es la responsable? Es DIGEMIT, ¿no? La Dirección General de Medicamentos y Drogas, ¿no? Y en el severo, la institución responsable es el Centro de Control de Enfermedades del MINSA, Perú, ¿no? Entonces, ¿sabe? Severo es todo cuadro clínico que puede ser, digamos, grave o fatal, ¿no? Y que ocurre después de la administración de una vacuna que por lo general causa preocupación y es supuestamente atribuida a la vacuna o la inmunización, ¿no? Entonces, tiene que cumplir con uno o más de los siguientes criterios, 4 criterios que hay que considerar, ¿no? Que necesita hospitalización, que pone en riesgo la vida de la persona, hay riesgo de muerte, ¿no? Produce discapacidad o produce fallecimiento, ¿no? Entonces, en epidemiología es la definición operativa que desencadena el proceso de investigación. O sea, cualquier examen severo, inmediatamente tiene que hacerse la investigación. Hacer el análisis para confirmar o descartar la relación causa-efecto. Eso es hay que hacer la investigación causal, ¿no? La asociación temporal entre la vacunación y el cuadro clínico no necesariamente corresponde a una relación causal, ¿no? O sea, puede ser un evento coincidente, ¿no? Entonces, el término ESAVI no es un diagnóstico, ¿no? Sino es una condición, ¿no? O sea, no existe el ESAVI con un código, CIE-10, ¿no? No es una condición, ¿no? Entonces, después de una vacunación hay que verificar y clasificar si el ESAVI severo realmente qué tipo de cuadro clínico ha presentado, ¿no? Hay que investigar para confirmar y descartar qué componente de la vacuna
o, digamos, algún coadyuvante es el que ha causado, ¿no? Entonces, siempre buscar lo que se llama el agente causal, ¿no? Y finalmente clasificarlo, ¿no? Después de de esa investigación se tiene que clasificar. Hay cinco posibilidades, ¿no? Puede ser un evento coincidente, puede ser un evento relacionado con un error de la inmunización, puede ser un evento relacionado con la vacuna, ¿no? Relacionado con la ansiedad a la inmunización o relacionado con defectos de la calidad de la vacuna, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Entonces, la atención de un ESAVI en cualquier establecimiento o servicio de salud, eh, hay que garantizar la atención preferente del paciente, ¿no? O sea, tenemos que priorizar la atención, ¿no? Entonces, si tengo una cola de atención, tengo que priorizar al que tiene el ESAVI, ¿no? Importante verificar si tengo la capacidad eh, resolutiva para el manejo, ¿no? Si no la tengo, inmediatamente tengo que referirlo al establecimiento de mayor complejidad, ¿no? Y claro, previamente hay que estabilizar el paciente, ¿no? Hay que comunicar a a las personas No, es responsables del incumbente. paciente, puede ser la madre o el tutor, ¿no? La evaluación va a ser y manejo según el cuadro clínico, ¿no? Entonces, definitivamente hay que estar entrenándonos para los posibles ESAVIs que pueden ocurrir en nuestros establecimientos y tener el flujo de manejo del caso, ¿no? Entonces, en un primer nivel, definitivamente lo primero que tienen que hacer es estabilizar al paciente, ¿no? Y si ya necesita hospitalización, pues van a necesitar hospitalización, hay que derivarlo a un centro hospitalario, ¿no? Importante informar al jefe del establecimiento de salud siempre, ¿no? Entonces, puede ser que lo capto en el consultorio o en el servicio de inmunización, pero hay que comunicar inmediatamente al jefe del establecimiento. Entonces, ¿cómo podemos identificar los ESAVI? En un establecimiento de salud o una institución prestadora de servicios de salud, puede ser en la emergencia, puede ser en la hospitalización, puede ser en el consultorio externo, puede ser en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? ¿Quién lo tiene que identificar y notificar? Cualquier persona de salud, cualquier personal de salud que atiende al paciente, ¿no? En la comunidad puede ser a través de la vigilancia de rumores o producto de la investigación de casos, ¿no? Entonces, sí puedo utilizar personal en formación aquí, puedo trabajar con residentes internos, ¿no? La identificación del ESAVI. Entonces, cualquier trabajador de salud que identifica a un ESAVI debe comunicar a la oficina de epidemiología del establecimiento de salud para su notificación e ingreso al sistema de vigilancia epidemiológica, cuando se trata de un ESAVI grave o severo, ¿no? Si es leve o moderado, hay que comunicarlo al comité de farmacovigilancia, ¿no? Entonces, es el personal que atiende, ¿no? En este caso, si hay un médico, es el médico el que debe llenar la ficha en el caso de los ESAVIS graves, ¿no? Y remitir a la oficina de epidemiología, ¿no? La oficina de epidemiología o inteligencia sanitaria tiene que hacer la verificación de la calidad del llenado de la ficha, hacer un control de calidad de la ficha y lo comunica lo informa inmediatamente a la DIRIS, DIRESA o JERESA, dependiendo, ¿no? Entonces, la investigación del ESAVI tiene pues la finalidad de determinar si el cuadro clínico ha sido causado por la vacunación, ¿no? Nos hacemos el análisis causal, ¿no? Para eso se tiene que trabajar con un equipo multidisciplinario, ¿no? Es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces hay que conocer aquí la clínica del paciente. Entonces, el médico tratante tiene que detallar todo el cuadro clínico, hacer un análisis de los antecedentes, ¿no? Diagnósticos diferenciales, e identificar la vacuna que ha recibido el vacunado o la persona, ¿no? En el trabajo de campo, la investigación de campo, entonces hay que
buscar el lugar donde ha recibido la vacuna, el vacunatorio, ¿no? Ver qué otros vacunados han habido con ese mismo lote, ¿no? Y en ese mismo establecimiento o servicio, ¿no? Eh, Rescatar todas las historias clínicas o la historia clínica del paciente en especial, ¿no? Y luego hacer la visita domiciliaria de seguimiento, ¿no? En el caso de que no ha tenido una hospitalización todavía, ¿no? ¿Cuánto tiempo disponemos nosotros para toda esa evaluación? 48 horas como máximo, ¿no? Y hay que hacer luego un delineado de la ficha y la investigación inicial para los casos de los desahucios graves, ¿no? Entonces, la investigación clínica la realiza el médico tratante durante la atención del paciente. Entonces, hay que hacer la evaluación clínica, la evaluación laboratorial y de imágenes y el análisis epidemiológico, ¿no? En lo clínico, ¿qué datos necesitamos? Antecedentes generales, inmunizaciones, antecedentes patológicos, antecedentes familiares, ¿no? El examen físico, la evaluación y manejo por el especialista según el cuadro clínico y las interconsultas necesarias, ¿no? Eh, Igual hay que hacer que el diagnóstico sea lo más asertivo posible y lo más rápido posible, ¿no? Entonces, mientras mejor información tengo, ¿no? Entonces, una buena clínica, un buen nexo epidemiológico y un manejo adecuado de los exámenes auxiliares me va a permitir hacer un buen diagnóstico, ¿no? En cuanto a lo que es el manejo de laboratorio y de imágenes, ¿no? ¿Qué necesitamos? Según el cuadro clínico y según la impresión diagnóstica, entonces hay que pedir los exámenes relacionados al tipo de cuadro. Si el cuadro es respiratorio, pues tengo que tomar el placa de tórax, ¿no? Eh, Igual el laboratorio básico, lo mínimo necesario y algunos especiales, ¿no? Por ejemplo, hay que hacer líquido cefalorraquídeo en algunos casos, muestras de suero, hisopados, ¿no? Eh, Según las normas establecidas por el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Entonces, ahí los expertos en laboratorio tienen que manejar los criterios, ¿no? En imágenes podemos utilizar rayos X, tomografía computarizada, resonancia magnética, ¿no? Fotografías, ¿no? Eh, Esto es importante, fotografías, no estamos diciendo, hay que tomar la foto de la persona para ver las características faciales, etcétera, ¿no? Y el análisis epidemiológico, hay que ver la procedencia, ¿no? Ver si ha tenido viajes próximos a lugares donde hay hiperendemias de enfermedades metaxénicas u otras enfermedades trascendentes, ¿no? Porque son enfermedades prevalentes, emergentes, reemergentes, hay que conocer ahí, ¿no? Eh, Investigar la ocupación de la persona vacunada, el contacto con animales, ¿no? Para verificar si puede haber coincidencia con alguna zoonosis o con la rabia incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos actuar en el hospital ante un ESAVI, ¿no? Entonces, decíamos, la atención de una persona con ESAVI, especialmente los ESAVI grave o severos, la atención es prioritaria, ¿no? Entonces, es importante ver su condición de aseguramiento también, ¿no? Entonces, hay que hacer la investigación clínica inmediata, ¿no? Entonces hay que ampliar la anamnesis, incidir en lo que son antecedentes patológicos, comorbilidades, tratamientos recibidos, antecedentes epidemiológicos, procedencia, contacto, hemos visto para ver la posibilidad de viajes, ¿no? Contacto con escenarios de zonas hiperendémicas de ciertas enfermedades, especialmente las metaxénicas, las zoonóticas, ¿no? Luego la reevaluación del diagnóstico, ¿no? Entonces hay que hacer una nueva evaluación clínica, ver los exámenes que si ya se le han practicado, lo que falta practicarles, ¿no? Interconsulta con los especialistas de ser necesario, ¿no? Entonces, de acuerdo al cuadro clínico, ¿no? Entonces, especialista del establecimiento de salud, o puede ser especialista de otro establecimiento, si es que no lo tenemos, o puede ser por telemedicina también, ¿no?
De preferencia hay que hacer esta reevaluación diagnóstica mediante junta médica, ¿no? Un grupo de expertos y especialistas, ¿no? Las actividades a realizar por el personal de salud ante un caso de SAVI en un establecimiento de salud, ¿no? Entonces, primero, eh, hay que coordinar lo que es la garantía de la atención, ¿no? Entonces, si es asegurado, si es SIS, ¿no? Ahí tenemos un dilema. En el hospital estamos viendo ahí cómo hacemos. eh, bueno, en el ISABI grave definitivamente es un caso de emergencia, ¿no? Después de que estabilizo el paciente ya puedo verificar si le corresponde seguir el tratamiento en el salud o a través del SIS en el MINSA, ¿no? Luego hay que hacer la ampliación de la anamnesis, ¿no? Ya hemos visto qué características hay que buscar en la anamnesis, ¿no? Eh, Tercero, el carnet de identidad del establecimiento donde ha sido vacunado, qué tipo de vacuna ha recibido, la fecha de la vacuna, el lote de vacuna, ¿no? Comunicar a la DIRESA o a la DIRIS, ¿no? Para que se haga la investigación de campo, ¿no? Eh, entonces, no lo puede hacer el hospital, tiene que hacerlo en este caso la DIRIS a través de su red de establecimientos, ¿no? Para ver qué establecimiento ha sido el que lo ha vacunado, ¿no? El seguimiento de los otros vacunados, ¿no? Y cuáles son las dosis que se han distribuido de ese lote del cual estamos teniendo esa reacción, ¿no? Cuarto, hacer la coordinación con el médico tratante. ¿Para qué? Para completar el informe clínico, solicitar el informe clínico detallado, ¿no? Quinto, hay que coordinar con laboratorio para ver los exámenes auxiliares que necesitamos complementar, ¿no? Entonces, no solamente de laboratorio clínico, sino también y de imágenes, ¿no? El sexto son los informes de investigación. Entonces hay que hacer en ese informe un informe ampliado de anamnesis, de junta médica, exámenes, ¿no? Séptimo, hacer la coordinación, ¿no? Para, en este caso, el manejo de la historia clínica y tenemos que tomar ahí una copia de la historia también para elevarlo al comité, ¿no? Ocho, ¿qué exámenes complementarios faltan, ¿no? ¿Qué interconsultas con especialistas necesitamos y qué tratamientos se han administrado y se tienen que administrar, ¿no? Entonces, todo esto es el flujo del manejo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia tenemos entre anafilaxia y síncope, ¿no? Este es un caso que puede ser grave o puede ser moderado, ¿no? Porque el síncope es el pequeño desmayo nomás, pero la anafilaxia es más, puede poner en riesgo la vida de la persona, ¿no? Entonces, la edad típica de presentación de la anafilaxia es cualquier edad, ¿no? Puede ser un niño, un adolescente, un joven, un adulto, adulto mayor, ¿no? El síncope generalmente son mayores de 3 años y frecuentemente lo vemos en adolescentes o en adultos jóvenes y especialmente del sexo femenino, ¿no? Entonces, debido a que son más sensibles a la ansiedad, ¿no? Entonces, es un fenómeno ansioso, ¿no? Y que a veces no necesita ni siquiera tratamiento, ¿no? El tiempo de aparición, la mayoría de la anafilaxia, por lo general lo vamos a encontrar entre los 15 a 30 minutos, por eso es recomendable para evitar esa trascendencia, vigilar al postvacunado por lo menos 15 minutos como mínimo y lo ideal son 30 minutos, ¿no? Hay que mantenerlo en observación, ¿no? No es que lo vacuno y lo mando a su casa, ¿no? Entonces hay que vacunarlo y hay que observarlo, ¿no? En el caso del síncope, eh, la aparición es inmediata, incluso antes de la vacunación, ¿no? Y la mayoría antes de los 15 minutos, ¿no? Antecedente, la anafilaxia generalmente hay alergia al huevo o algún componente de la vacuna, ¿no? El síncope, por lo general, antecede que ya previamente ha hecho los mismos desmayos cuando le van a aplicar un inyectable o le van a aplicar una vacuna, ¿no? Los síntomas prodrómicos,
En el caso de la anafilaxia puede haber mareo, calor o prurito antes de la reacción anafiláctica. En el síncope generalmente hay sensación de desmayo, hay frialdad, hormigueo, ¿no? Generalmente minutos o segundos antes, ¿no? Signos o síntomas cutáneos. En el caso de la anafilaxia vamos a ver que hay una robicundez, aproximadamente el 90% de los síntomas en piel, puede haber prurito, urticaria, tumefacción, angioedema. En el caso del síncope, vamos a ver que hay palidez, ¿no? Ahí está la diferencia. En la anafilaxia hay rubicundez. En el síncope es palidez, se pone pálido, ¿no? Doctor, buenas, ¿me No hay escucha? componente Disculpe. de piel. Sí, Doctor, buenas, soy Rebeca. Doctor, nada más para pasarle la voz que ya vamos a entrar a los 45 minutos para ya hacer lo que es las rondas de preguntas. ¿Está bien? Para pasarle la voz nada más. eh, claro, pero luego tengo el siguiente tema que está relacionado con este también, ¿no? Ah, ok. Listo, para que lo tenga en cuenta, doctor. Yo pienso que continúo luego con el otro tema y al final hacemos la pregunta, es mejor de los dos temas, ¿no? Es que tengo que cerrar sesión por cada uno. O sea, de Sí. este tema cerramos, hacemos ronda de preguntas, iniciamos con el siguiente y ronda de preguntas. Muy bien, ya, Listo, vamos gracias. a aprender a hacer. Entonces tenemos mucosas, generalmente en la anafilaxia hay edema de mucosas, en el síncope no hay edema de mucosas, cardíaco, frecuencia cardíaca aumentada, en el anafilaxia, en el otro no hay síntomas cardíacos. Neurológicos, en la anafilaxia hay confusión, desorientación, mareo, pérdida de conciencia. En el síncope hay frecuencia cardíaca disminuida, puede ser una bradicardia, ¿no? Gastrointestinales, en la anafilaxia hay náuseas, vómitos, calambre abdominal, diarrea, ¿no? En el síncope puede haber náuseas y vómitos, ¿no? Este es otro cuadro también importante a considerar en cuanto a los grados de reacción local, ¿no? En cuanto al dolor, cuando es leve es tolerable, en el moderado interfiere con las actividades, ¿no? Y en el severo puede generar una incapacidad, ¿no? La sensibilidad, en el leve hay malestar a la palpación, ¿no? Moderado hay malestar al movimiento, ¿no? En el severo, malestar en el reposo, ¿no? En cuanto al eritema y el reconocimiento, tenemos en el leve, vamos a encontrar un eritema de 2,5 a 5 centímetros, en el moderado de 5,1 a 10 centímetros y en el severo mayor de 10 centímetros. Cuanto a la induración e hinchazón, en el leve es de 2,5 a 5 centímetros, en el moderado de 5,1 a 10 centímetros y en el severo mayor de 10 centímetros. La limitación del movimiento del brazo en el leve es cierta limitación del movimiento, ¿no? En el moderado, elevada, ¿no? Aquí eleva el brazo encima del hombro, pero no llega a la cabeza, es importante esto, ¿no? Y en el severo es incapaz de elevar el brazo por encima del hombro, ¿no? Entonces, estas son las reacciones locales según severidad, ¿no? En cuanto a la reacción local y celulitis, ¿no? La reacción local extensa, hay reacción local y celulitis, ¿no? Entonces, en el primero tenemos tiempo de aparición de cambios inflamatorios, ¿no? En la reacción local es en unas horas después de la vacunación, alcanza su máximo punto a las 24 o 48 horas y luego desaparece por completo en una semana, por lo general, ¿no? En la celulitis aparece luego del tercer día y progresa con los días. Puede permanecer más de una semana incluso, ¿no? En cuanto a la sensibilidad, en la reacción local aumenta en las primeras horas después de la vacunación y cede con el aumento del tamaño del eritema, ¿no? En la celulitis aumenta a medida que aumenta el eritema, ¿no? Al extenderse de una articulación a otra es muy sensible, produce dolor, ¿no? Asociación a toxicidad sistémica. La región local no puede tener fiebre o puede tener una fiebre leve las primeras 24 horas, ¿no? Pero luego cede, ¿no? O sea, no tiene más de 2 días de fiebre, ¿no? En celulitis, sí hay fiebre alta, persistente, con malestar y letargo, y puede haber más de 2 días de fiebre, ¿no? Linfadenopatía regional. En la reacción local puede presentarse
y es generalmente no muy agradable, es un poco molestoso, ¿no? En la celulitis puede haber linfangitis, ¿no? Entonces los ganglios linfáticos se van a afectar, ¿no? Hay un enrojecimiento a lo largo de los vasos linfáticos, es doloroso y sensible, ¿no? Hay linfadenopatía regional, ¿no? También no dolorosa, ¿no? En cuanto a la afectación del rango de movimiento de la extremidad, ¿no? En la región local es poco común, ¿no? En la celulitis sí es común la afección del rango de movimiento, ¿no? El manejo, la región local lo podemos manejar con analgésicos, compresas frías, movimiento de la extremidad estimula por lo general el drenaje linfático y previene la rigidez articular, ¿no? No es necesario usar cabestrillo en el brazo, ¿no? En la celulitis, si es necesario utilizar antiinflamatorios, hay que dar tratamiento antibiótico, cubrir con antibióticos, ¿no? Y estudios de laboratorio u otros si es necesario, ¿no? Entonces, los momentos de la presentación de un SAV grave, ¿no? Generalmente puede ser inmediato, ¿no? Entonces, en inmediato está pues la anafilaxia, ¿no? Eh, sí necesita aquí una observación, ¿no? Y estabilización y una atención de emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque los SAV graves ponen en riesgo la vida de la persona, ¿no? Después de horas o días, también pueden presentarse SAVIs, ¿no? Graves, ¿no? Entonces es importante aquí el registro del SAVI y hacer la referencia inmediata a un establecimiento con la complejidad adecuada para su manejo, ¿no? Entonces el manejo inicial del SAVI grave, ¿no? Eh, Primero hay que hacer atención en el nivel de prioridad, lo que es el ABC, la vía aérea, la respiración, la circulación, ¿no? Es una atención de emergencia. Considerar la atención preferente, ¿no? Evaluación, manejo según el cuadro clínico, entonces hay que llamar al especialista adecuado, ¿no? Si necesariamente hay que comunicar al familiar o al responsable, ¿no? Y hacer la referencia de ser necesario. Entonces, saber cuál es lo que se llama el diagnóstico límite en nuestro establecimiento, hasta dónde podemos manejarlo y a partir de qué momento debemos referirlo, ¿no? Y siempre deseamos informar al jefe del establecimiento de manera inmediata, ¿no? Entonces, es importante, deseamos conocer el inserto en las vacunas, ¿no? Para ver el tipo de reacciones. Acá les he puesto unos cuadritos para ver las reacciones que puede presentar, ¿no? Según el tipo de vacuna, ¿no? Entonces, en los insertos están estos datos, ¿no? Es importante, ¿no? Importante siempre considerar el manejo de la vacuna. Entonces, cómo ha sido autorizado es conocerlo. Entonces, la cinética, la farmacodinámica, las reacciones adversas están en los ensayos clínicos. Tenemos preclínicos, fase uno, fase 2, fase 3, decíamos. En la fase 3 vemos ya la seguridad y la eficacia vacunal, ¿no? Y luego seguimos investigando en la farmacovigilancia, ya es los estudios de fase 4. eh, que necesariamente hay que seguir investigando, pues, ¿no? Entonces, todos los hospitales tenemos comités de farmacovigilancia y que permanentemente estamos vigilando las reacciones adversas notificadas por el personal, ¿no? Importante, pues, el término de SAVI presenta la definición operacional en la vigilancia epidemiológica de SAVI severo y que implica la notificación, la investigación hasta su clasificación y lo hace el nivel central, ¿no? La vigilancia epidemiológica del ESAVI incluye pues, a los ESAVI severos, a los conglomerados no severos, a los errores operativos y rumores, ¿no? La capacitación, sensibilización del personal del establecimiento es fundamental para enfrentar el ESAVI severo. Entonces, permanentemente hay que estar capacitando a nuestro personal, ¿no? Investigación del ESAVI severo debe realizarse en equipo, ¿no?
el componente epidemiológico de farmacovigilancia y de inmunizaciones, ¿no? La notificación temprana permite contar con el apoyo de los niveles superiores y concluir de manera satisfactoria la investigación, asimismo con su manejo, ¿no? Entonces, los jefes de establecimiento deben ser informados de los casos de SAB identificados, ¿no? Pues él es el responsable de su manejo, evitando una posible crisis. Entonces, el manejo de crisis es importante. Deben tener su comité de crisis también, ¿no? El informe del médico tratante es fundamental para el informe de investigación epidemiológico del caso y debe coordinarse con este médico tratante, ¿no? Las fichas de notificación inmediata de investigación deben estar disponibles en los servicios de emergencia de hospitalización, pero de manera permanente, ¿no? Los ESAVIS en el contexto del COVID, bueno, tuvimos algunos o bastantes que fueron notificados y a muchos todavía no han sido clasificados, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos reportes de la vigilancia, ¿no? Entonces estos son los signos y síntomas más frecuentes, ¿no? Y también les he puesto aquí un reporte de la notificación, ¿no? Esto es del estudio de la vigilancia de la vacuna anti-COVID, ¿no? Desde el 09 de febrero de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022, ¿no? Entonces, para que lo conozcan, hay cuántos ESAVIS fueron notificados, en base a cuántas dosis, ¿no? Cuántos fueron clasificados como severos, cuáles fueron clasificados como causales o no. Entonces, toda esta información lo tienen acá en esta presentación, ¿no?